días y que nos dice que debemos velar y orar porque no sabemos qué va a suceder. Entendamos que la palabra del Señor es consuelo, no es una amenaza y por lo tanto nada, absolutamente nada de lo que en algún momento miremos o creamos desde el punto de vista personal que esté riñendo con lo que ha sido la promesa del Señor va a suceder. Simplemente entendamos que nada de lo que vaya a suceder lo conocemos, pero no estemos en ningún momento recelosos que la bondad del cielo podamos encontrar la dádiva de su generosidad para poder con Él estar algún día acompañándole allí en su mansión eterna. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús, entonces, hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo:
aunque todos se escandalizaran de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos del Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les habló, pero les halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, según tus palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Jesús, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les dijo, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada y viendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?
Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetearon, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ahora él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Siempre tenemos como base que la Escritura Santa, cada palabra y cada letra dictada por el Señor y dicha por Jesús, ha sido un hecho y se ha cumplido exactamente, dándonos una idea clara y precisa de su ley, como una ley eterna y siempre real, cualquiera que sea el estado en el que se encuentre el universo, pues solo Él tiene el derecho para que cada cosa se haga conforme sea su voluntad eterna. Habiendo dicho Jesús que no había sitio para celebrar la Pascua, una mujer derramó ungüento en el cuerpo del Señor para ungirle y fue criticada por quienes pensaron que era mejor haberlo vendido y dado a los pobres. Pero Jesús dijo a los que estaban que pobres tendrían siempre, mientras que Él sería crucificado. Cuando Jesús salió de Getsemaní, fue a Getsemaní, le dijo a sus discípulos que lo esperaran y allí oró. Y después vino y los halló durmiendo. Y así por 3 veces, mientras llegaba la hora en que había de llegar Judas para apresarle y entregándole, pesándole, le dijo, salve maestro. Y Jesús fue tomado y uno de los que estaban con Jesús vino y cortó la oreja de un siervo del pontífice y Jesús le dijo que guardara la espada, porque el que espada hiere, a espada perece. Y también sanó a este hombre. Siempre, en todo momento debemos considerar que la palabra del Señor nos habla de cómo necesitamos llegar a Él. Y por eso sintamos el deseo de que cuantas veces tengamos que llorar y de qué manera debemos obrar para reivindicar nuestra posición delante de Jesús. Por eso a Él que negamos permanentemente y ofendemos cada día y cada instante, mientras que Él espera con amor fielmente que volvamos hacia Él. Señor Jesús, necesitamos tanto de ti, Padre Santo. Ayúdanos a escuchar de ti y hacer honor a tu nombre. Y muéstranos, Señor eterno, la majestad de tu palabra y la generosidad que tú derramas y has dado siempre a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hablar un poco sobre cómo el capítulo que estuvimos leyendo hace 2 días, el viernes de la semana pasada, lo continuamos ahora cuando Juan nos aclara en los versos que vamos a leer la magnificencia de la palabra santa. Hagámoslo después de buenos mensajes. Juan nos dice en primera de Juan 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si observamos este para qué, sabemos que lo que le sigue es completamente dependiente de lo que sucede y de lo que le precede. Hay solo una manera de que no seamos avergonzados y alejados de él en su venida, y esto es permaneciendo en él. Pero para permanecer en él, nosotros tenemos que leer en primera de Juan 1,
versos 24 y 25, en donde su palabra permanentemente está con nosotros. Por eso Él nos dice que permanezcamos en Él. Y para evitar confusiones, lo podemos resumir diciendo, no seremos avergonzados a su venida si permanecemos en Él. Y permanecer en Él significa que su palabra permanece, que vive en nosotros. Por lo cual, tengamos presente siempre permanecer en el Señor, lo cual no es algo que hicimos una vez y luego permanecemos en Él para siempre, independientemente de cómo vivamos, independientemente de si la palabra de Dios vive verdaderamente en nosotros. Si así fuera, no habría razón para que Juan hablara a los creyentes para motivarlos a tener la palabra permaneciendo en ellos y perteneciendo a Cristo. De lo contrario, permanecer en Jesús es una decisión la cual, aunque la hayamos tomado alguna vez, también tiene que seguir siendo nuestra decisión hoy. La frase que dice permanecer en Él es la forma en que Juan nos dice peleen la buena batalla, continúen en la fe, continúen en su bondad, corran la carrera que está frente a ustedes. Y demás frases que vimos que usó Pablo, el autor de los Hebreos, en su forma de decirnos lo mismo. Y si ahora escuchamos a Juan, podemos encontrar que, puesto que necesitamos permanecer en el Señor, busquemos no ser avergonzados de su venida, porque queda claro que aquellos que no permanecen en Él a su venida serán avergonzados. Entonces, esto nos da la pauta de cómo nosotros debemos entender los pasajes que Pablo nos relata en Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Si notamos, en este pasaje se utiliza el tiempo presente, el que creyere, declarando la fe, que es la que habla como una realidad. Desafortunadamente algunos lo pasan desapercibidos y lo leen como si estuviera hablando de algo que sucedió alguna vez en el pasado. Esto es de la siguiente manera. Cualquiera que alguna vez haya creído en Él, independientemente de lo que la persona haya hecho después en cuanto a su fe, no será avergonzado. La verdad es distinta, de acuerdo como Juan dice, no seremos avergonzados a su venida, no solo por comenzar en Él, sino también por permanecer en Él. La frase, el que creyere no será avergonzado, de Romanos 9:33, se refiere a las personas que creen, que están en el presente y que serán encontradas permaneciendo en Él a su venida o cuando al final de su vida nos encuentren permaneciendo a su lado. Estos no son avergonzados. Sin embargo, aquellos que a su venida los no encuentren permaneciendo en lo que el Señor habla, ellos serán avergonzados. De hecho, el Señor puso esto muy en claro cuando dio la parábola de la vid. Dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esto lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. De nuevo, repitámonos. Algunos que han sido enseñados en la gracia de Dios significa que es suficiente para la salvación. Que alguien solo comienza en la fe, puede que se sientan incómodos con lo anterior. Queda claro en el pasaje previo que no es suficiente que alguien solo empiece la fe, sino que también necesita terminar lo que empezó. Necesita permanecer en el Señor y en su palabra. Si la persona no permanece, será echada fuera del pámpano y se secará y será echada al fuego y arderá. Algunos han de pensar que incompasivo, descortés y sin amor
el hablar de tales posibilidades. Desafortunadamente en nuestra época muchas veces consideramos amoroso el esconder la verdad para que no hagamos sentir incómodos a algunos. Pero esconder la verdad es una mentira y de ninguna manera constituye amor. No sucumbamos en lo que si Dios, perdón, no sucumbamos en lo que no es nada más que el espíritu de esta época. Si la palabra de Dios, si es Dios quien nunca miente y quien él mismo es amor, nos dice tales cosas, entonces lo mejor que debemos hacer es creer, porque necesitamos hacer, tomar en consideración lo que Juan nos dice. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo. Tengamos presente que debemos mirar por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Juan nos repite una vez más que debemos perseverar como medida. Perseverar significa quedarnos, pertenecer, permanecer. Para permanecer en algo después de haberlo comenzado necesitamos tomar la decisión de continuar, de seguir en ello. Para tener al Padre y al Hijo que moren en ti, tienes que permanecer en la enseñanza de Cristo. Esto es, permanecer en su palabra. Así como el Señor mismo dijo, respondió Jesús y le dijo, el que me ama y mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que dice, y hay una Y, de hecho hay, el que ame a Cristo guardará su palabra, permanecerá en su enseñanza y como resultado el Padre lo amará a él como su Hijo, el cual morará y mirará en nosotros. Pero si lo guardamos, la palabra, los que no permanecemos en las enseñanzas de Cristo, dice, quiere decir que no lo amamos y a su vez significa que no tenemos al Padre ni al Hijo. A muchos puede que se lo agraden estas palabras, pero hay que confirmar lo que la palabra del Señor nos dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Tengamos la seguridad de que el Señor, cuando nos ofrece su palabra, es para permitirnos que podamos realizar la obra que Él tiene destinado a que realicemos. No desmayemos y esperemos en todo momento que el Señor guarde, nos proteja. ¿Qué debemos nosotros añadir a nuestra fe? ¿Qué es lo que hay que añadir? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Tenemos que observar, Pedro no dice, si quieres, aquí hay una lista de algo bueno que podías tener. Él dice, enfatiza, poniendo toda diligencia. Entonces, estar en la fe involucra diligencia, esfuerzo, esfuerzo para agregar a nuestra fe esas cosas de las que el apóstol Pablo nos habla. ¿Y quién tiene que esforzarse? Muy simple, nosotros, con la ayuda del Señor, pero esa ayuda no es coacción, sino un trabajar junto con nosotros. Pablo, Pedro dice también, tal como Pablo lo anuncia en Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orarle al Señor. Y cada uno ponga en su corazón y hable con el Señor, dejándole saber cuáles son tus necesidades y qué quieres tú que el Señor escuche de tu parte. Padre bendito y Dios eterno, gracias Señor Dios soberano y Padre omnipotente. Llegamos a ti para pedirte que nos perdones y nos hagas mirar solo hacia ti, hacia tu verdad y hacia tus mandamientos sagrados. Ilumina nuestras vidas, Señor, danos la gracia que tanto necesitamos para estar en tu gloria y límpianos, Señor, de todo pecado, haciéndonos entender y sobre todo creer y actuar de acuerdo a como tú lo deseas y como tú lo tienes dispuesto en tu palabra. Padre Santo, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amigos, muchas gracias por estar con su atención y sintonía. Nuestra oración para todos y para ti una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad revelada. En Él hallarás sabiduría, perfecta armonía con tu familia, con tus seres queridos, con tus hermanos y con todos tus semejantes. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesucristo. Él es tu Salvador eterno. Deseamos que tengas un día lleno de paz, de alegría, de tranquilidad, dicha, paciencia, y sobre todo felicidad y confianza, fe y amor en Cristo Jesús. Deseamos que tengas muy buenas noches, muy buenos días para todos. Muchas gracias. Hasta mañana.